perdón, porque si bien incide en la autonomía e institucionalidad del Parlamento, mantiene la institución como garantía de la función, ¿no?, parlamentaria, ¿no?, la legislativa, del control y político, ¿no? Entonces, la medida es necesaria en tanto que, perdone, se pueda realizar de manera plena la tarea de equilibrar, por un lado, la autonomía e independencia de la función parlamentaria sin ningún tipo de peligro de que sea arbitrariamente utilizada, ¿no? Los institutos de calificación de un proceso o de procesamiento, ¿no? Me refiero al órgano judicial, ¿no? Y claro, al respecto de la independencia del Poder Judicial, muchas veces también ha sido parte de nuestra problemática institucional y democrática de estabilidad. Pero lo que está claro desde esta postura es que lo menos autónomo e independiente va a ser el propio órgano, ¿no?, del cual emana y pertenece las personas que están siendo, los parlamentarios que están siendo investigados y procesados, como manda la experiencia, además de las últimas décadas, ¿no? Y en todo caso, el problema sería el órgano externo encargado de ello, ¿no? Por eso es que es importante pasar a un siguiente examen, ¿no? Adelante. Un siguiente paso, otra filmina, por favor, en la cual aquí se tenga que a plantear precisamente las figuras de los grados de intensidad que podía producirse a través de la figura de la intervención en la institucionalidad del Parlamento, ¿no? Entre eliminar la inmunidad parlamentaria y mantenerla, pero que sea otro el órgano que decida. Entonces, la intensidad de la intervención puede ser catalogada como media, ¿no? Es media porque puede ser grave, media y leve, ¿no? Y la propuesta aparentemente se presenta como leve porque el Congreso es un poder del Estado que cuenta con autonomía constitucional, por lo que constitucionalmente es ideal, ¿no?, que sea dicho poder en base a su propia autonomía el que pudiera levantar la impunidad, pero la evidencia lamentable en la práctica histórica reciente, y no solo reciente, porque históricamente, como dije, en la transición democrática de más de 100 pedidos de levantamiento de fuero de la Corte Suprema, apenas han atendido un 8%, ¿no? Entonces, que la falta de institucionalidad democrática, digamos, o de los lógicos, además, recursos políticos de proteger a las mayorías parlamentarias, o a lo mejor en contra, ¿no?, de las minorías, inclusive levantar, o los votos que de pronto tienen un sentido muy pragmático en cuanto a una propuesta, un proyecto versus un levantamiento, no, ha generado entonces una situación que no da una garantía suficiente para que sea este órgano, ¿no?, el encargado del levantamiento, ¿no? Pero entonces la optimización, ¿no?, que se busca con esta medida sería que sea un órgano independiente, imparcial, que decida sobre el levantamiento de la inmunidad, ¿no? Al respecto, definitivamente que existen órganos autónomos más allá del Poder Judicial, desde ya, siendo el Poder Judicial, claro, el fundamental, ¿no?, de esta función de investigación y proceso y detención, que está calificado desde el punto de vista jurídico, ¿no?, de definir lo que es en materia penal, pues, un hecho ilícito, ¿no? Digo esto porque la Junta Nacional de Justicia está creada para nombrar, ratificar o disciplinar, ¿no?, a jueces, ¿no?, y el tribunal para analizar materia constitucional, ¿no? Pero es precisamente la Corte Suprema la encargada de, en última instancia, ¿no?, declarar el derecho en materia de la legalidad penal, que es el objeto, ¿no?, básico de un levantamiento en inmunidad. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, se puede señalar que las propuestas que presentan, ¿no?, los proyectos de leyes, la medida finalmente constitucional que es menos gravosa es precisamente la que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria recaiga en un órgano diferente, competente,
de carácter judicial, como ocurre en muchos países de nuestra región, a efectos de que se lleve a cabo dos cosas. Primero, no solamente un principio de igualdad ante la ley, en la cual el resabio histórico de ciertos derechos y privilegios a lo largo de nuestra historia se han venido restringiendo, eliminando, haciendo cada vez más que todas las personas seamos iguales ante la ley, y más aún ante un bicentenario que está próximo a llegar. Creo que una señal importante de relegitimación frente a la ciudadanía del Parlamento sería eso, ¿no? De que la inmunidad parlamentaria no fuera más un privilegio del sistema parlamentario peruano, y la responsabilidad de quienes han sido elegidos para un periodo corto, creo que sería el momento oportuno, así como lo tuvo el gobierno transitorio de Paniagua al establecer las bases, ¿no?, de un cambio constitucional que debería materializarse menos en algunas reformas como la actual. Y si bien la eliminación parlamentaria es una alternativa que está sobre la mesa, también es cierto que las decisiones deben tomar en consideración medidas que puedan ser igualmente constitucionales, sin perjuicio de su legitimidad democrática, pero con un criterio de proporcionalidad, ¿no? Que es decir, que la coyuntura hoy nos enseña de que la inmunidad parlamentaria ha sido un instrumento, ¿no?, de privilegios y hasta de abuso, pero el mañana tampoco no podemos describirlo, que será siempre el de un orden democrático, que eso esperamos, pero en nuestro país, por las debilidades y las crisis, pareciera que es prudente, ¿no?, y además razonable, que esta inmunidad quede precisamente en manos de un órgano que, con la observación y el control de otros órganos autónomos, como es el Poder Judicial, pueda ser el encargado de levantar en caso que haya los elementos objetivos, ¿no?, de derecho, que quien califica jurídicamente es un órgano judicial y no un órgano político como el Congreso, que su labor en todo caso no es jurídica, ¿no? En ese sentido, quiero acabar agradeciendo la atención que hayan prestado, ¿no?, a esta presentación, y quedo entonces a disposición de las preguntas en el momento que consideren oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César Landa, por su muy importante, ilustrativa exposición, charla el día de hoy, que me imagino que de manera muy académica, muy técnica, como usted lo ha expuesto, habrá despejado muchas dudas o habrá reforzado pareceres de los distinguidos parlamentarios el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Le rogaríamos que se quede todavía enganchado en esta transmisión en vivo de la sesión de la Comisión de Constitución, para después de escuchar a los siguientes invitados exponer sobre lo mismo, la eliminación de o regulación, dependiendo del caso, de la inmunidad parlamentaria, pueda usted, al igual que el resto de expositores, absolver las preguntas que los congresistas de la República le van a hacer, así que le van a efectuar. Así que yo le rogaría, doctor Landa, agradeciéndole por su brillante intervención, que unos minutos nos espere para terminar esta ronda de exposiciones, que son dos más, y luego poder escuchar la batería de preguntas y las respuestas que cada uno de ustedes puedan efectuar. Así que muchísimas gracias, doctor Landa. También agradecer y darle la bienvenida, mientras el doctor César Landa estaba exponiendo, se estaban incorporando también a la sesión los señores congresistas Ramos Zapana, Moisés González Cruz, Carmen Omonte, Carlos Almerí, Luis Valdés Farías y la congresista Marta Chávez, con lo cual ya prácticamente tendríamos, y me alegro por ello, copado, todos los miembros de la Comisión de Constitución estarían completándose. Así que bienvenidos tanto a Ramos Zapana, al congresista González Cruz, a la congresista Carmen Omonte, al congresista Almerí, Carlos Almería, al congresista Luis Valdés Farías y a la congresista Marta Chávez por su reincorporación a la sesión extraordinaria, la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento.
Bueno, sin más preámbulos, para mí es un grato honor, una alegría, una felicidad presentar a nuestro amigo y excelente jurista, además, ex miembro y presidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia, abogado, jurista, profesor universitario, el doctor Víctor García Toma. Como ustedes bien lo conocen, Víctor García Toma, que además es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, es un especialista en temas constitucionales y el día de hoy va justamente a opinar sobre los proyectos de ley 48, 82, 50, 66, 4860, proyecto de ley 4939 y 4855, todos /2020, Congreso de la República, que repito, proponen modificaciones al artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre inmunidad parlamentaria, llámese eliminación total de la inmunidad parlamentaria, como proponemos algunos, me incluyo, o como otros que proponen regular dicha inmunidad parlamentaria para que sea otra institución o poder del Estado, llámese la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, para que ellos sean los que puedan levantar dicha inmunidad parlamentaria. Otros proponemos la eliminación total, ya el doctor Landa ha opinado al respecto, después vendrá la ronda de preguntas, y para mí, repito, es un gran honor, una felicidad presentar a un gran amigo, pero además, sobre todo, a un experto en el tema y el derecho constitucional, como es el doctor Víctor García Toma, parte y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento. Así que damos paso al doctor García Toma para que pueda hacer uso de la palabra por el tiempo que él considere menester, por el tiempo que él considere pertinente. Así que, sin más introducción, adelante, Víctor, con la intervención. Muchísimas gracias por tu presencia. Estimado amigo presidente, en primer lugar mi agradecimiento por la gentileza de tus expresiones y en segundo lugar por hacernos el honor de formar parte de la comisión consultiva de uno de los entes más importantes del Congreso y en tercer lugar por hacernos copartícipes de esta sesión extraordinaria sobre un asunto relevante. Por su intermedio, presidente, también saludar a los demás miembros de la comisión y a mis distinguidos y calificados amigos, el doctor César Landa y el doctor Domingo García Belaunte. Sin más preámbulos, expongo mi punto de vista. A las interrogantes planteadas en los proyectos presentados ante su comisión sobre la necesidad de suprimir el último párrafo del artículo 93 o en su defecto el sustituir al órgano encargado de, digamos, darle el placer al Poder Judicial para en algunos casos levantar el fuero y en otros casos desaforar a un parlamentario para que sufra los rigores de un arresto determinado judicialmente, mi respuesta es no. Aunque sí creo pertinente que podrían ofrecerse algunas enmiendas o mejoras en el reglamento, ¿no? Que en su oportunidad sustentaré. Lo primero que habría que señalar en torno al tema es que la inmunidad no es una atribución, no es un derecho, ni tampoco un privilegio. Es una garantía procesal. Y esta garantía procesal ni siquiera está dirigida en particular a los parlamentarios, sino a la institución en sí misma. ¿Qué es aquello que pretende la Constitución cuando reconoce la inmunidad? En primer lugar, salvaguardar la autonomía y la independencia del Parlamento. Recordemos que en 1689, y tras un diálogo político entre Guillermo de Orange y el Parlamento de la época, se suscribió la famosa Declaración de Derechos en donde por primera vez en la historia se otorgó al Parlamento este ámbito de autonomía e independencia que es fundamental para el cumplimiento de sus funciones y sobre todo para el ejercicio cabal de la representación. Ustedes no están allí sentados por decisión propia. Decisión propia fue postular, pero están allí sentados por un designio popular expresado en el sufragio. Y a diferencia del presidente de la República, que ejerce un poder por expresión de la mayoría, ustedes como un órgano colegiado representan la voluntad multánime de la nación.
Y es por eso que hay que defender la autonomía y la independencia del Parlamento. En segundo lugar, la inmunidad apunta a proteger el libre y normal desarrollo de la misión constitucional. En tercer lugar, apunta a proteger la seguridad personal. ¿Qué duda cabe que la actividad parlamentaria, la actividad política en términos generales, está más expuesta que nunca a golpes de periodicazos o videazos o a través de la compra de voluntades se pueden conseguir, digamos, denuncias que tengan por objeto, ¿no es cierto?, no solamente sacar del Parlamento a alguien, sino que incluso arrastrar el honor y la dignidad de las personas y conculcar sus libertades. Porque lamentablemente eso sucede, y en el Perú de los últimos años eso se ha hecho notorio y patente. Y por último, la inmunidad pretende salvaguardar la jerarquía orgánica. No estamos hablando de cualquier órgano, estamos hablando de aquel que conjuntamente con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial expresan los denominados poderes constituidos. En segundo lugar, la inmunidad no está en la Constitución por una veleidad, por una moda, por, digamos, una expresión subjetiva de quienes dieron cuenta de la Constitución, la del 93, por ejemplo. Está en la Constitución porque es un mandato, es un recado de la historia. Recordemos que cinco siglos antes de Cristo, ya en el Senado romano se otorgó a los tribunos de la plebe, que eran los que ejercían la defensa del sector más bajo de la población, los que no eran ciudadanos de las afrentas del poder, otorgándoles, ¿no es cierto?, el principio de sacrosantitas. No podían ser arrestados por ejercer la defensa, ¿no es cierto?, de los sectores más desvalidos de la sociedad romana. Está en las partidas de Alfonso X el Sabio. Cuando Oliverio Cromwell está en plena disputa con la monarquía de Carlos I de Inglaterra, y es objeto de un intento de detención, él dice que no va a ser detenido una persona, ni siquiera va a ser detenido un parlamentario, va a ser detenido la voluntad del pueblo que lo ha colocado allí para defender sus intereses. Está en los alegatos del conde de Mirabeau y está en la primera constitución formal de la historia de la humanidad en los Estados Unidos, y allí permanece. No se ha movido. En consecuencia, tanto por el derecho angloamericano como por el derecho románico germánico, se ha ido construyendo esta garantía procesal que implica establecer requisitos y presupuestos para que, de ser el caso, un parlamentario sea procesado y eventualmente detenido, pero con las garantías de que detrás de eso, de que detrás de ese pedido no se esconde un acto de intimidación o de venganza, sobre todo cuando se pertenece a una minoría parlamentaria. Un parlamentario sin inmunidad es como un paciente ingresando al hospital de Iquitos. Los políticos en el Perú hoy más que nunca están expuestos a este tipo de situaciones, porque evidentemente no estamos viviendo una democracia plena, no estamos viviendo una democracia en donde se respeten mutuamente gobierno y oposición. Ahora bien, esta garantía procesal evidentemente ha sido objeto de discusión o cuestionamiento, no en tanto se incorpore en el texto, sino algunas decisiones del Parlamento que pudieran haber generado algún grado de sensación o un grado de, digamos, de impunidad. Y en ese sentido podríamos afirmar que sí, que en efecto, ¿no es cierto?, se han dado esas situaciones.
y que por consiguiente habría que corregirlas. ¿Y corregirlas de qué manera? Yo creo que manteniendo inalterable el artículo 93 de la Constitución, por las razones que yo acabo de señalar, e incluyendo algo que existe en el sistema constitucional peruano, pero que se encuentra implícito y que habría que hacerlo expreso en el reglamento del Congreso, se podría en ese texto jurídico agregar algunas reglas. Por ejemplo, la primera, la de establecer un plazo ni corto ni largo, un plazo, digamos, razonable para que el Parlamento resuelva ante el pedido del Poder Judicial. Si en el plazo reducido el vencimiento del plazo, evidentemente no se admite una prórroga y en todo caso se entiende que hay un silencio positivo. Es decir, el no pronunciamiento del Congreso en torno al pedido planteado por la Corte Suprema se entiende como una aceptación tácita. Lo segundo es que esta decisión, en uno o en otro, de aceptación o no aceptación, debería ser motivada de manera cualificada. Es decir, tiene que haber una motivación con un grado intenso, prolijo, desarrollado, para que nadie tenga duda, ¿no es cierto?, de cuáles son las reales, razones por las cuales el Congreso aceptó o no aceptó esta situación. En tercer lugar, habría que señalar que debería conformarse una comisión ad hoc. Yo no creo que el Parlamento deba renunciar al fuero de decidir sobre sus propios asuntos, porque eso implicaría afectar su autonomía, su independencia, y sería dudar de su propia capacidad de poder remediar, ¿no es cierto?, y de evaluar con objetividad, más allá de las pasiones propiamente políticas. Y la conformación de esta comisión ad hoc es que a la par de los miembros naturales de esta comisión, que serían los parlamentarios, el propio Parlamento podría invitar como integrantes de estas comisiones, de esta comisión, la que evalúa, ¿no es cierto?, a un ex defensor del pueblo, a un ex magistrado del Tribunal Constitucional, a un expresidente de la Corte Suprema, a un ex decano del Colegio de Abogados, a un ex contralor, en fin, hay una pluralidad de personalidades que habiendo cumplido tareas de importancia para el país y que han demostrado autonomía e independencia, podrían ser invitados en la comisión para formar parte de ella. Y con eso, por un lado, afirmaríamos aún más el grado de tecnicismo y por otro lado, daríamos la cuota de personas que no están, digamos, comprometidos con ninguna bancada en particular. Luego, habría que decir que en el reglamento, como sucede, el hecho de que yo sea parlamentario no impide que existan investigaciones preliminares. Hoy el Ministerio Público investiga y no necesita y no requiere de ningún placer, de ninguna autorización del Parlamento para hacerlo. Luego habría que incluir la regla de que hay suspensión del plazo prescriptorio. Si cumplido mis 5 años, con razón o con acierto, el Congreso de la República no dio la autorización para el procesamiento o para el arresto, esos 5 años que ejerció el parlamentario no están sujetos a plazo de prescripción. Por consiguiente, nadie impediría al Poder Judicial, ¿no es cierto?, el poder tomar las medidas que estime pertinentes. Porque está habilitado para hacerlo. Porque ya la persona imputada ha dejado de ser miembro de la corporación parlamentaria y en consecuencia ya no representa a nadie en particular. Y luego, debería dejarse muy en claro que la inmunidad es importante de protección porque hoy ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial, como lo he dicho hace unos segundos, es un ejemplo o un paradigma de imparcialidad.
a la par de los conocidos actos de prepotencia que se vienen dando, a los innumerables casos de error, ¿no es cierto?, a los ya conocidos casos de presiones que surgen de los medios de comunicación y que tan fácilmente ceden estas autoridades, se incluye también el acto doloso. Lo podemos ver con la inmensa cantidad de medidas cautelares que se obtienen en distintos juzgados, ¿no es cierto?, y que no son más que fruto de la prebenda económica o del amiguismo, ¿no es cierto? Y ni hablar de las medidas de prisión preventiva que se han venido dando, sobre todo con un claro ensañamiento con aquellas personas que, al haber pasado por la administración pública como ministros o parlamentarios, en realidad son objeto, vuelvo a repetir, de estos actos de intimidación. Se ha hablado del derecho a la igualdad, pero se ha hablado también del artículo 103 de la Constitución, y en efecto, si bien el artículo 2 habla de la igualdad ante la ley, el artículo 103 dice que cabe la posibilidad de que existan reglas diferenciadoras y que estas reglas diferenciadoras están sujetas a la naturaleza de las cosas. El derecho constitucional ha establecido que para dictar alguna regla diferenciadora debe acudirse a alguno de estos 4 criterios. El primer criterio es el de necesidad, que es el que ha surgido, por ejemplo, cuando se ha otorgado beca 18, pensión 65, o se están otorgando estos bonos a los ciudadanos más pobres, ¿no es cierto? Y hay una situación del Estado de atender socialmente a poblaciones en situación de, digamos, de invalidez social. El segundo, el criterio de capacidad, ¿no es cierto? La promoción, el ascenso, está para justamente los que han hecho méritos para ellos. En la tercera posibilidad es el de actitudes. Yo no puedo, usted, presidente, tampoco podría ser pues militar o policía porque ya no tenemos la edad, otros no tienen la estructura anatómica o física para desempeñar una función de esa naturaleza, y es por esa razón que se establecen criterios de ingreso diferentes a los que se establecerían, por ejemplo, para la universidad, en donde ya no se exige si sabe nadar, sabe saltar, sabe correr, sino si puede, digamos, tener conocimientos generales adquiridos en la educación primaria y secundaria. Y el último criterio, que es el que corresponde a los parlamentarios, el criterio del estatus. Cuando un ciudadano común y corriente va por la calle hoy, va solo, o si se quiere, si es cristiano, va acompañado del Espíritu Santo, porque no tiene ninguna posibilidad de un resguardo policial, resguardo del que sí goza y sí tiene el presidente, y con toda razón, porque por la naturaleza del cargo requiere, exige y necesita de un grado mayor de protección, justamente por lo que es presidente. Sucede lo mismo con el cuerpo parlamentario por la razón anotada. Ustedes no son personas comunes y corrientes. Lo eran cuando postularon, pero cuando el pueblo les dio un encargo y ustedes lo ejercen, están expuestos a las vicisitudes de la vida política. Y en un país como el nuestro, ¿no es cierto? O miremos algunos casos vecinos, veamos el caso de Venezuela, recientemente los sucesos en Bolivia. No podemos tampoco hablar de colectivos democráticos, digamos, resaltables lo que sucede en Nicaragua, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vivimos en una región y tenemos un pasado histórico de persecución política. Y entonces no podemos olvidar ese pasado para no volverlo a repetir. Y justamente para salvaguardar este valor, este activo que nos da la democracia, que es la existencia de un parlamento autónomo e independiente, necesitamos que ustedes tengan la inmunidad. No por el valor de la persona, sino por el valor de la función que ustedes ejercen. Es por esa razón, presidente, yo considero que no se hace conveniente, no se hace necesario el modificar el artículo 93. Tampoco me parece pertinente el trasladarle esa responsabilidad a otro órgano. El Parlamento tiene, cuando quiere, y es cuestión de que quiera, tener los pantalones bien puestos para tomar decisiones importantes con total autonomía, con total independencia,
con separación de intereses particulares que puedan surgir por una bancada u otra. Y porque existen mecanismos en donde, invitando, vuelvo a repetir, a terceros, ¿no es cierto?, en ejercicio de su propia autonomía e independencia, puedan colaborar o contribuir, ¿no es cierto?, a hacer más técnica la decisión y dar mayores garantías de que no se está al servicio de una parcela política en particular. Con estas breves reflexiones, concluyo, presidente, le agradezco nuevamente la gentileza y quedo atento para la parte de las preguntas o el debate si fuera pertinente. Muchísimas gracias al doctor Víctor García Toma. Es lo que justamente la presidencia de la Comisión de Constitución en este y en otros temas siempre quiere. Es decir, que exista un equilibrio entre las opiniones y no tratar de ser sesgados, digamos, en una sola opinión, en una sola, digamos, tesis del expositor. Entonces, habiendo equilibrio, habiendo incluso discrepancia democrática, muy saludable entre los expositores, como ustedes han visto tanto en esta sesión como en otras sesiones, en este tema de la inmunidad parlamentaria, como en el tema de la reforma electoral y en otros temas que van a seguir viniendo, justamente la intención, el objetivo de la presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento es tener equiparidad de opiniones, un equilibrio, para que mañana más tarde los señores congresistas de la República puedan tomar de alguna manera decisión de acuerdo a los conocimientos de ellos mismos, pero también complementado con tan ilustres expositores como el doctor García Toma, como el doctor Landa y ahora como el doctor García Belaúnde. Así que a mí me place muchísimo, me encanta escuchar sustanciosos, enjundiosos, exposiciones, tesis de acuerdo a los conocimientos, pareceres y experiencia que tienen los distinguidos parlamentarios. Así que muchísimas gracias, doctor García Toma, por tan importantísima ilustración el día de hoy en la Comisión de Constitución sobre la eliminación o no, o regulación o no de la inmunidad parlamentaria de acuerdo al texto del artículo 93 de la Constitución Política del Estado. Le exhortaría, doctor García Toma, por favor, que siga enganchado a la sesión de la Comisión de Constitución, que se está pasando en vivo y en directo por el canal 550 del cable canal del Congreso de la República en vivo, además de la plataforma del Facebook, para que nos pueda acompañar y luego de la exposición del doctor García Belaúnde pueda absolver las preguntas del Pleno de la Comisión de Constitución. Muchas gracias. Sin mayor preámbulo, paso a invitar, a presentar al doctor Domingo García Belaúnde, miembro del Consejo Consultivo de esta honorable Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú, para que exponga como especialista en temas constitucionales respecto a los proyectos de ley 4822, 5066, 4860, 4939 y 4855, todos /2020 Congreso de la República, que proponen, repito, modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre inmunidad parlamentaria, unos para eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria y otros para regularla a través de determinados levantamientos de dicha inmunidad por determinados organismos, ya sea Corte Suprema, Tribunal Constitucional o la Junta Nacional la recién y flamante creada Junta Nacional de Justicia. En fin, o otros organismos que se proponen. En todo caso, para mí siempre va a ser un honor, un placer de presentar a tan ilustre invitado como es el doctor Domingo García Belaúnde, profesor de Derecho Constitucional, en fin, un gran jurista, un gran abogado, experto en muchas materias de derecho constitucional, y sin más introducción ni prefacio o proemio, poder presentarlo el día de hoy. Así que adelante, doctor Domingo García Belaúnde, con todo afecto y con mucho aprecio, esperamos su exposición por el tiempo que usted considere menester, considere necesario. Con todo afecto, doctor García Belaúnde, adelante, por favor. Muchas gracias por esa generosa presentación y excesiva también, según mi opinión. Mi saludo a los
señores congresistas, asistentes, a mis distinguidos colegas, Landa y García Toma. Y bueno, yo tengo la desgracia de que como soy el último, ya prácticamente me han robado, entre comillas, varias ideas, así es que voy a ir un poco al punto. Yo quisiera decir en primer lugar que justamente por mi larga dedicación a la docencia constitucional, no soy partidario de hacer reformas constitucionales. Así, en principio, porque el problema es que las dos únicas reformas constitucionales últimas que yo he visto, que son la eliminación, digamos, la confirmación de que no debe haber bicameralismo y la prohibición de la reelección, han sido totalmente desacertadas. ¿Y esto por qué? Por actuar con precipitación, por satisfacer a la galería, ¿no es cierto? Y para ganar aplausos y subir en el rating. Eso no me agrada. Me parece muy interesante que se planteen las cosas, que se discutan, pero no que se tomen decisiones cuando estamos a un año prácticamente de que todos salgan, todos ustedes, me refiero, terminen su periodo y entremos en un periodo electoral en el cual la gente lo que trata es de ganar votos. A mí esa idea no me agrada y creo que no hay, lamentablemente, objetividad. Yo recuerdo, aunque algo lejano, el caso de la Asamblea Constituyente del año 78-79, en la cual teóricamente había una elección el año 80, pero no se trabajaba directamente para ese periodo. Básicamente fue una constitución, más allá de sus errores y que han pasado muchísimos años, pensada un poco en abstracto y no pues en el interés inmediato, ¿no? Entonces yo de arranque soy enemigo de eso. En segundo lugar, debo decir de que no me agrada la idea de eliminar la inmunidad parlamentaria, sino matizarla, o sea, acotarla. Yo no soy partidario, por ejemplo, de trasladar esta prerrogativa al Poder Judicial. A mí el Poder Judicial, para mí, no es confiable. Y no lo digo yo. Hay dos asambleas constituyentes, el año 78-79 y el 93, que crearon primero el Tribunal de Garantías Constitucionales y luego el Tribunal Constitucional, porque precisamente desconfiaban del Poder Judicial. Y las estadísticas dicen muy claramente que los órganos más devaluados en la opinión pública son precisamente el Poder Judicial y el Congreso de la República, lamentablemente, pero así es. Entonces, esos son gajes de la vida democrática, ¿no? Entonces, hacer eso, entregar al Poder Judicial que no tiene criterios constitucionales, porque yo veo las cosas que deciden y son barbaridades, que no es garantista, y por eso que está atorado el Tribunal Constitucional, y que tiene cosas erráticas, como lo estamos viendo últimamente en el asunto de las prisiones preventivas, violando los acuerdos plenarios de la Corte, violando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Justicia, y otras cosas por el estilo. Entonces yo realmente me asusto estar en manos del Poder Judicial. No solamente eso, seamos realistas. No estoy justificando la conducta del señor Donaire, que para mí es desdorosa desde el momento en que se fugó, siendo un alto oficial del ejército. Me parece realmente lamentable. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Que una vez que hubo una sentencia, una primera sentencia firme, pero una primera sentencia y no estaba la segunda sentencia firme, lo que hizo la Corte Suprema fue oficiar directamente a la policía. O sea, se saltó a la garrocha al Congreso. Entonces, ¿qué significa? O que hay mucha vanidad o que hay mucha ignorancia, porque no se puede ir de frente ante un congresista en funciones para detenerlo. Ahora, ¿que lo merecía? Claro que sí, pero no había por qué hacerlo. Entonces yo, honestamente, en el Poder Judicial no confío. El Tribunal Constitucional es más garantista, pero está con otras cosas, está con mucha carga procesal. La Junta Nacional de Justicia está por otras cosas. Y les voy a poner el caso, por ejemplo, de Colombia. El caso de Colombia es muy interesante. Colombia no tiene inmunidad parlamentaria, así de simple. Entonces, ¿qué pasa? A los congresistas solamente se puede demandar ante la Corte Suprema, con lo cual ya se creó un filtro interesantísimo. Y además tiene algo curioso que se llama la pérdida de investidura, en la cual cualquier hijo de vecino puede denunciar a un congresista. Mejor dicho, la pérdida de investidura está montada para cesar en el cargo a toda persona elegida por mandato popular. Léase, congresistas, alcaldes y regidores, y gobiernos regionales o departamentales. Entonces, ¿qué pasa? Esa pérdida de la investidura se ha practicado en Colombia desde el año 91 y así lo tiene su constitución actual. Creo que es en el artículo 181, 181, no lo recuerdo. Pero yo tengo las estadísticas. El 80%
no son aceptadas. Ahora, ¿quién maneja esto, la pérdida de la investidura en Colombia? El Consejo de Estado, que es una creación napoleónica que existe en Francia hace 200 años, que Colombia la aceptó básicamente para resolver contenciosos administrativos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se amplió la función consultiva y ahí quedó, ¿no es cierto? Pero no funciona tampoco. ¿Por qué? Porque en el fondo, contra los congresistas hay mucha inquina, muchas pasiones, muchos odios. Entonces lo que se busca es precisamente, digamos, protegerlos. Yo tengo familiarmente un caso muy claro en mi familia, que mi hermano, que ha sido congresista, mi hermano Víctor Andrés, en el cual, cuando él se metió a investigar a la mafia orellana, este caballero le hizo 62 denuncias penales contra él, su mujer, sus hijos, sus cuñados, sus yernos y todo el mundo. Y él tuvo que defenderse como un león. Y lo más grave es que lo que él me decía es que esas denuncias se tramitaban, pero bajo cera, en el Ministerio Público, porque según él decía, estaban pues en planilla, ¿no? Y al final no pudieron hacer nada y ya sabemos lo que es Orellana y está preso, etc. Entonces yo tengo mucho miedo. Entonces dicen, bueno, la inmunidad ha amparado abusos, sí, claro, ¿cómo no? Y también la inmunidad que tiene el presidente de la República, que es absoluta, también hay abusos, ¿o no? Entonces nosotros decimos, ¿hay abusos? Entonces se elimina la inmunidad. ¿Por qué? En la carretera Panamericana Sur hay muchos accidentes, se elimina la carretera. Eso no tiene sentido. La reelección presidencial, la reelección de los congresistas, ¿cuántos se reeligen? 15%, 18%. La eliminaron. ¿Por qué? ¿Por 18? No, pues, así no son las cosas. Acá lo que hay es una especie digamos, de populismo reglamentario, populismo constitucional que quieren cambiar todo. Eso no me parece. Ahora bien, prácticamente el único sitio donde no existe hoy día la inmunidad es en Inglaterra, ¿no? Prácticamente. Y algunos antiguos dominios británicos. Eso pues tiene una tradición, ¿no? O sea, digamos, la inmunidad y la inviolabilidad, que son términos que usa el constitucionalismo francés, en Inglaterra se usa otra cosa, protegía desde el siglo XIII más o menos en adelante, aunque se concreta en la Revolución Francesa, tiene una historia. Pero hoy en día, cuando, digamos, a un congresista se le inicia un juicio penal, no pasa nada. El problema es que la policía en Inglaterra es otra cosa y el Poder Judicial pues es otra cosa, ¿no? Así de simple, no hace falta explayarnos en eso. Pero siempre se cumple con informar al presidente de la Cámara, o sea, el speaker, ¿no? La suerte de este proceso para cualquier eventualidad. Normalmente en Inglaterra los constitucionalistas no han criticado esto, porque se ha llevado esto con mucha prudencia. Ahora bien, yo creo que hay que distinguir dos cuestiones. Uno, cuando el delito es cometido y el proceso se inicia antes de. Eso es un régimen especial. Y otro es cuando el delito se comete en funciones, porque solamente protege en materias penales, en lo demás no. O sea, yo puedo denunciar a un congresista porque no me paga la renta de una oficina que le ha alquilado, así de simple. Pero recordemos que en el siglo XIX, en el Perú, el congresista tenía inmunidad en aspectos civiles, con lo cual en su época se vio bien. Lo pueden revisar en el diccionario de García Calderón, que es un libro clásico del siglo XIX, pero ya no, pues hoy está muy acotada. Entonces, ¿qué pasa? El congresista que incurre en un delito antes de asumir el cargo y se le dice el proceso antes de, no hay ningún problema. Yo sí creo que hay que tener sentencia firme, o sea, en segunda instancia. Porque ¿qué cosa es sentencia en primera instancia? Un juez. La sentencia en segunda son 3, entonces ya son 4. Me da mucho mayor certeza. Entonces, en estos casos, que sea el levantamiento de la inmunidad un mero trámite con plazo automático, como decía el doctor García Toma, de vencimiento. Si en tantos días, no sé, 30, 45, no se levante el fuero, se entiende concedido y no debería haber ningún motivo para denegarlo, salvo que se descubre que hay intenciones políticas, que es muy fácil saberlo. Pero eso para mí, eso no es problema, porque si es antes de, la cosa es muy clara. ¿Qué sucede si el congresista es acusado por delitos cometidos en funciones? Ahí la cosa es más complicada. Yo creo que ahí debe haber un grado de discrecionalidad del propio Congreso
para decir si levanta el fuero o no lo levanta. Y naturalmente, acogiendo la idea que se ha dicho anteriormente, no hay prescripción. No corre la prescripción, evidentemente, no corre la prescripción. En consecuencia, siempre está abierta la posibilidad de cuando salga del cargo, poder denunciarlo penalmente, ¿no? Eso es un poco grosso modo, con lo cual yo diría que sería un arreglo constitucional muy, muy pequeño, pero manteniendo la institución. Yo he revisado todos los proyectos, no los que me han enviado, sino todos los que están colgados en la web. Yo no niego la capacidad de preparación, de esfuerzo, de sistematización, pero para mí ha sido una sorpresa grata, por cierto, gratísima, ver el proyecto del congresista Arana, que más o menos coincide con lo que yo pienso. Lo he descubierto mucho después, ¿no? Pero todos los demás encuentro que son respetables porque estamos pues en una confrontación de ideas, pero ese es el que más me place, por así decirlo. Naturalmente, de mis dos distinguidísimos colegas, que ya me han precedido, más coincido con la posición del doctor Víctor García Tomás. Y creo que eso es todo, mi querido presidente, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Domingo García Belaúnde, por su notable ilustración, siempre llena de no solamente de conocimientos, sino de experiencias, de datos, de anécdotas que siempre son a la vista de un parlamentario que escucha esa exposición, digamos, de delectación, digamos, porque siempre de alguna manera colabora, refuerza determinadas tesis a favor o en contra de un proyecto de ley, a favor o en contra de una tesis que además es importante analizarla con mucho cuidado porque concuerdo con usted, es de reforma constitucional, no es una ley ordinaria siquiera, que también hay que analizarla, pero doblemente si es una reforma constitucional. Por eso es que, como bien se sabe, una reforma constitucional por eso merece o bien la línea de 2 legislaturas consecutivas ordinarias y mínimo 2/3 del número legal de congresistas, o sea, 87 votos de 130, o una mayoría de 66 más un referéndum. Por eso es que siempre hay que analizarla con las opiniones de los distinguidos juristas y gente de mucha experiencia, profesores universitarios, como son todos ustedes. Así que muchísimas gracias, doctor Domingo García Belaúnde. Su exposición no necesariamente concuerda con la de muchos o con la de quien habla, pero es muy respetable, la considero muchísimo y además eso acredita además que la presidencia de la Comisión de Constitución no se saca el carnet partidario, es un coordinador que trata de ser tolerante con todas, digamos, las exposiciones, con todos los expositores, con todas las ideas, con todas las ideologías, y no está a favor necesariamente de orientar para uno o para otro lado ningún tipo de preferencia, ¿no? Este es un tema que el presidente de la Comisión de Constitución representa a todo el pleno de la Comisión de Constitución y actúa con imparcialidad más allá de sus creencias personales. Así que lo aplaudo, doctor García Belaúnde, y no hace más que acreditar que esta Comisión de Constitución es absolutamente objetiva, independiente y libre de cualquier tipo de parcialidad. Lo exhortaría, doctor García Belaúnde, a que se quede unos minutitos, por favor. Sí, con mucho gusto. Para escuchar, por cierto. Gracias. Y para escuchar a la ronda del Pleno de la Comisión de Constitución, de los integrantes, de los señores congresistas, que seguramente van a querer hacerle preguntas a los 3 distinguidos juristas, y además, tomando en cuenta el día de hoy que también están dentro de la Comisión de Constitución los congresistas Jorge Luis Pérez Flores, Renán Espinosa y Mirta Vázquez Chiquilín, quienes se han hecho presentes a la Comisión de Constitución, y a ellos también le damos la bienvenida porque lo que prácticamente ya estaríamos todos completos. Presidente, perdón, también yo. Carmen Omonte, sí. Disculpa, Carmen, Sí, disculpa, gracias, no te había muy visto. amable, gracias. Entonces también está la congresista. Correcto, está entonces presente y le damos la bienvenida
a la doctora, a la congresista Carmen Omonte Durán, está, repito, el congresista Renán Espinosa, está también el congresista Pérez Flores, está también el congresista Segarra, ¿verdad? Trujillo Segarra. Trujillo Segarra, también presente en esta sesión de la Comisión de Constitución, con lo cual estaríamos completos los 19 parlamentarios, miembros titulares y algunos accesitarios de la Comisión de Constitución que han escuchado claramente las 3 intervenciones de los ilustres juristas. Muy bien, vamos a comenzar la ronda. Sí. Discúlpeme, Luis Valdés también está presente, discúlpeme. Doctor Valdés, disculpe, no lo he... Muchas gracias, doctor Valdés. También está el congresista Luis Valdés Farías en la sesión de la Comisión de Constitución, estaríamos ya a los 19. Además es nuestro ilustre primer vicepresidente del Congreso de la República, el doctor Valdés, que también ha estado presente escuchando esta sesión de la Comisión, con lo cual, repito, estaríamos presentes los